Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 16, el Cordero y los 144,000 sobre el monte Sión. Lo primero que tenemos que hacer es corregir un texto para entender toda la explicación. Isaías 16, verso 1 dice, enviad Cordero, así de sencillo lo dice. Sin embargo, hay unas letras que se omiten y no debe de ser así. En la versión King James, en inglés y en el original, declara así, Isaías 16, versículo 1, enviad el Cordero al Señor de la tierra. En la mayoría de versiones no está el pronombre personal masculino, él. Solo dice Cordero, pero en el original dice, enviad el Cordero al Señor de la tierra, desde Selá a través del desierto al monte de la hija de Sión. Entonces, según la profecía, el Cordero único en su clase tenía que viajar de Selá hacia el monte de la hija de Sión, según la profecía. Ahora tenemos que ir descifrando estos elementos. ¿Qué les parece que primero definamos quién es el Cordero? Para ello, aquí en la Biblia, en San Juan, el capítulo 1, el verso 29, Juan el Bautista identificó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Isaías 16, versículo 1, cuando dice enviad el Cordero, hace referencia a Cristo, una profecía en relación a la primera venida de Cristo. Ahora, ¿de dónde tenía que viajar el Cordero? Dice desde Selá, a través del desierto, al monte de la hija de Sión. Les explico. Selá era un lugar que le pertenecía a Moab. Y les doy por lo menos dos referencias si quieren anotarlo. La primera es Génesis 46, el verso 12. Y la segunda, Jueces 1:36. ¿Qué es lo que nos indica estos versos? Que Selá le pertenecía a Moab. Ahora, también aquí en el propio Isaías 16, en el versículo 1 habla de Selá. Y en el versículo 2 habla de Moab. Eso implica que lo que estoy diciendo es correcto. Selá es Moab. O Selá era parte de Moab. Entiéndase así. Ok, entonces el Cordero tenía que viajar de Moab. ¿Rumbo a dónde? Al monte de la hija de Sión. Ok, para entender mucho mejor esto, cuando dice el monte de la hija de Sión, hace referencia al monte Sión. Al mismo monte Sión que se menciona en Apocalipsis 14:1. Y solo hay un monte Sión original en toda la tierra. Y está en la tierra prometida. Está en el otro lado del mundo. En mi caso, en el otro lado del mundo. Sí, allá donde estuvo Adán y Eva, allá donde estuvo Cristo, donde estuvieron los apóstoles. Entonces, el Cordero tenía que viajar desde Moab, aquí se le llama Selá, rumbo a el monte Sión, la tierra prometida. Esto indicaba la profecía. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, ahora entro a explicarles cómo fue sucediendo. Para ello les leo aquí en Ruth, el capítulo 4. Aquí nos dice en el versículo, vamos a ver directamente el versículo 10. Y también tomo por esposa a Ruth, la moabita. Si notan entonces que Ruth era moabita, el lugar justo de donde el Cordero tenía que viajar de ahí hacia el monte de Sión. Entonces Ruth era moabita. Ahora, ¿qué ocurrió con Ruth? Claro, Ruth viajó desde Moab a la tierra prometida y estuvo justo allí en Belén. ¿Cómo lo sé? Porque se casó con Booz, un israelita. Para ello voy a leer Ruth, capítulo 4, el versículo 13. Así Booz tomó a Ruth y ella fue su esposa. Ok, ahora veamos Booz de dónde era. Para ello vamos a leer el contexto. Ruth 4, el versículo 11, le dicen a Booz lo siguiente. Y tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradía en Belén. Interesante entonces. Ruth era moabita de Moab. Valga ahí la repetición porque tenemos que dejarlo claro. Moab. Y luego tenemos a Booz, que era israelita, pero no de cualquier lugar, sino de Belén. Ahora, lo que nos llama la atención es que aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 2, el versículo 4,
dice, ciudad de David que se llama Belén. Ahora, también tenemos otro texto en el Antiguo Testamento aquí en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1, Sión, la ciudad de David. ¿Qué implica esto? Significa que Belén era la ciudad de David y la ciudad de David era Sión. Ahí estaba Sión. Entonces justo Booz, que era israelita, era de Belén, era del monte Sión, era del mismo territorio. Interesante. Tenemos dos personajes. El primero, Ruth, moabita, de Moab. Y el segundo personaje, Booz, israelita, de Belén, en el monte Sión. Interesante. Entonces, veamos ahora el primer hijo entre estos dos personajes. Tenemos a Ruth, el capítulo 4, el versículo 21. Y Booz de Obed. O sea, Booz fue padre de Obed. Por lo tanto, la madre fue Ruth de Obed. Ahora veamos Ruth 4, verso 22. Obed, padre de Isaí, e Isaí de David. En otras palabras, David vino del hijo de Ruth, la moabita, y de Booz, el israelita. De ahí vino David. Interesante. Pero esto no se acaba ahí, sino que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 16, Cristo mismo se identifica como la raíz y el descendiente de David. Entonces, ¿de dónde descendió Jesús, hablando humanamente? De David, y de David descendió de Isaí, Isaí de Obed, y Obed de Ruth y Booz. En otras palabras, Jesús tiene dos genealogías, uno de parte de Booz israelita y otro de parte de Ruth la moabita. Y si seguimos para atrás, los moabitas eran hijos de Lot. En otras palabras, Cristo, humanamente hablando, descendió de Abraham, y humanamente hablando, descendió también de Lot. ¡Qué interesante! Ahora, para entender la profecía de Isaías capítulo 16, el versículo 1, enviad el Cordero a Cristo, al Señor de la tierra, desde Selah, Moab, a través del desierto al monte de la hija de Sión, al monte Sión. Entonces Cristo tenía esta profecía y se cumplió cuando Ruth la moabita viajó a Belén, viajó a la tierra prometida y se casó con Booz. Ahí se cumplió este traslado del Cordero, y el Cordero tenía que nacer en ese lugar, en Belén, allá en Sión. Interesantemente, aquí en el Nuevo Testamento tenemos Mateo capítulo 2, el versículo 1 dice, Jesús nació en Belén. ¿Y qué es Belén? Es Sión, la ciudad de David, porque sobre el monte Sión estaba el palacio de David. Interesante, ahí nació Cristo, en ese monte, en ese lugar, en Belén de Judea. Así se cumplió la profecía de Isaías 16, versículo 1, en la primera venida de Cristo, con la ayuda de Ruth la moabita trasladándose a Belén, el monte Sión, la tierra prometida. Y ahí mismo se casó ella, y ahí mismo nació Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del hombre. Maravilloso. Pero con todo esto encontramos otra fase de esta profecía que todavía está por cumplirse, está en el futuro. Y les leo Isaías 16, el versículo 5. Dice, hablando siempre del Cordero de Cristo, entonces un trono será establecido en amor, y sobre él se sentará con fidelidad uno de la casa de David. Este es Cristo, por supuesto. Uno que juzgue con justicia y apresure la causa de la justicia. Entonces se pronostica que sobre un trono se tenía que sentar uno de la casa de David. Y Cristo viene de la casa de David, como ya lo hemos comprobado. Por lo tanto, Cristo en su primera venida, cuando nació en Belén, nunca se sentó en el trono de David. Nunca tomó el papel de rey de esta tierra. Nunca lo tomó. Sin embargo, la profecía dice que él se iba a sentar en un trono, en el trono de David, porque es de la casa de David. Eso no se ha cumplido. Significa que Isaías 16, verso 5 está en un futuro cercano para cumplirse. Y dirán, ministro, ¿y cuándo esto se va a cumplir? Bueno, con la ayuda de la luz de otros profetas,
vamos a mencionar Abdías, el versículo 21, que solo tiene un capítulo. Abdías capítulo 1, verso 21 dice: vendrán salvadores al monte Sión. Entonces, Isaías 16, 1 al 5 hablan de Cristo cuando nació en Belén, en el monte Sión. Pero Abdías 21 nos está pronosticando que iban a llegar ahí salvadores al monte Sión, al mismo lugar donde nació Cristo el Cordero. Ahora, interesantemente, Apocalipsis 14, el versículo 1, nos dice: y miré y vi al Cordero, que el Cordero, el mismo Cordero de Isaías 16, 1. Apocalipsis 14, 1 dice: miré y vi al Cordero, a Cristo, sobre el monte Sión, y con él los 144,000. Maravillosa profecía. En otras palabras, Cristo, Dios, dejó una profecía para el pueblo antiguo, para el pueblo judío, que supiera que Cristo iba a venir como Cordero a el monte Sión, a la tierra santa, a la tierra prometida. Y se cumplió, primera venida. Pero ahora se nos está pronosticando a nosotros que Cristo va a venir otra vez al monte Sión, ahora no como un bebé, ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se va a sentar en el trono de David. Y entonces se va a cumplir Isaías 16, 5. Entonces un trono será establecido en Amor, y uno de la casa de David se sentará allí. Ese es Cristo. Entonces se cumplirá también Apocalipsis 14:1, donde dice: miré y vi al Cordero Cristo sobre el monte Sión. Maravilloso. Entonces, esto está por cumplirse. Usted no puede ocupar el lugar de Cristo, yo tampoco, pero sí podemos ocupar un lugar, uno de los 144,000, para estar con Cristo en el monte Sión, antes de que se cierre la gracia. ¿Sabe por qué sé que antes de que se cierre la gracia? Porque Isaías 16, el verso 5 dice: y uno de la casa de David, uno que juzgue con justicia y apresure la causa de la justicia. Entonces, en ese tiempo que Cristo se va a sentar en su trono, es tiempo de gracia. ¿Cómo lo sé? Porque todavía va a haber necesidad de hacer justicia. Si se va a haber necesidad de hacer justicia, significa que hay injusticia. Ahora, pero también hay otra evidencia mucho más fácil de comprender que esto se va a cumplir en tiempo de gracia, porque Isaías 16, el verso 1 habla del Cordero. Apocalipsis 14, 1 habla del Cordero. Mientras está el Cordero como símbolo de Cristo, significa que hay tiempo de gracia. Cristo muere por el pecador, Cristo intercede por el pecador, mientras Cristo está simbolizado como Cordero, tiempo de gracia. Por lo tanto, Isaías 16, 1 habla del Cordero, Cristo en tiempo de gracia. Y también Isaías 16, verso 5, cuando se colocará el trono y se establecerá el reino aquí en la tierra, va a ser en tiempo de gracia. ¿Y sabe cómo usted lo puede comprender? Con Mateo 24, 14, que dice: y será predicado el evangelio del reino. ¿De dónde? Del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No puede venir el fin si no se establece el reino de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso, totalmente gratis, es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas.
Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.